Advertencia. Las expresiones que usted escuchará a continuación son solamente de su moderador, participantes y para nada representan el sentir de nuestros auspiciadores. Y ahora con ustedes, el Macedon Podcast. Eso mismo. Bienvenidas y bienvenidos a una edición más de El Macedon Podcast. Queremos darle las gracias por el masivo apoyo que nos han estado dando desde que empezó la temporada. Está todo bastante bien. De hecho, se está escuchando mucho en Estados Unidos. Muchos saludos para todas esas personas, específicamente en el estado de la Florida, que están de norte a sur, Haynesville, Fort Lauderdale, están ahí, Orlando. Un saludo a todos ustedes. Y no solamente Florida, también el mundo, personas que nos están que nos están escuchando desde Chile, Argentina. Así que les enviamos un cordial saludo y empezamos rápidamente con esta edición. Y como ustedes ya sabrán, venimos de celebrar recientemente el fin de semana del Día del Trabajo y, ¿verdad?, lo celebramos de una manera un poquito diferente a como usualmente tendemos a llevar esta celebración de weekend largo. Como tal, ¿verdad? Vamos a estar hablando de varios temas, pero quiero, ¿verdad?, llevarlos por un pequeño resumen de lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de cómo están las condiciones laborales tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico actualmente. También vamos a estar hablando de situaciones que afectan las condiciones laborales un poquito más específicamente en Puerto Rico. Y también vamos a estar hablando no solamente de eso, las condiciones que tienen los trabajadores hoy en día y también cómo se ha ido deformando la mentalidad de los clientes y los consumidores con el tiempo. Tenemos mucho que abarcar, así que vamos arrancando un poquito en fa. Vamos a empezar primero, ya desde la semana pasada tenemos números que saca, ¿verdad?, lo que es el Departamento del Trabajo Federal, en los cuales nos indican de que la tasa de desempleo en los Estados Unidos en estos momentos está en un 8.2%, a diferencia, ¿verdad?, del mes de marzo, que inclusive llegó a estar números que tanteaban entre el 10 al 12%, obviamente por la inmensa cantidad de negocios que se vieron forzados, ya fuese a limitar sus operaciones o literalmente a cancelarlas por completo, ya fuese no solamente por la pandemia, sino también por las diversas manifestaciones que se han dado desde el inicio, desde que ocurrió el incidente del ciudadano George Floyd, que también eso incide en varios cierres de negocios, porque a diferencia de Puerto Rico, en Estados Unidos diversos estados optaron por dejarle eso ya si fuese a, por ejemplo, a municipalidades o a otras entidades que decidieran, que no tomaban la decisión ellos, a diferencia del caso de Puerto Rico, donde sí es una orden ejecutiva que firma la gobernadora. Obviamente, cuando analizamos ese número, quiero también compartir este pensamiento primero que todo, y es el hecho de que vamos a ese número de esa tasa de desempleo en los Estados Unidos de 8.2%, que es una bastante baja, pero hay que puntualizar algo en el caso de Estados Unidos versus el caso de Puerto Rico, y es el hecho de que en Puerto Rico
A diferencia de Estados Unidos, la ayuda que se estuvo recibiendo hasta el día 25 de julio, para el caso de Estados Unidos y la mayoría de los trabajadores, pues simplemente era como un poquitito más en lo que la cosa se iba enderezando. Por eso es que en el caso de estos empleados se les hace más fácil volver a sus trabajos. Y digo esto, y quiero arrancar esto, ¿verdad? Que recién venimos de celebrar el fin de semana de trabajadoras y trabajadores puertorriqueños, en que por meses hemos estado escuchando específicamente diversas figuras en los medios, ya sea en radio o en televisión, constantemente criticando a la gente que si no quieren volver a trabajar, que si no quieren hacer nada, pero hay que ver también la abismal diferencia entre lo que estaban ganando, o sea, lo que se gana un empleado de piso en los Estados Unidos, que estamos hablando que fluctúa en un mínimo de $10, en el peor de los casos, 10, 11, $12, y eso es durante un periodo probatorio en la mayoría de las ocasiones, y que normalmente tienden a fluctuar en cerca de los $15, versus el caso de Puerto Rico, que se queda estancado entre $7.25 y $8 la hora. ¿Qué ocurre en el caso de Puerto Rico? Que la mayoría de las personas, a través de las ayudas, a través de la hora se ha convertido notorio PUA, han visto que tienen ese nivel de captación y han decidido en muchos de los casos, pues, entrar de lleno a lo que es el empresarismo. ¿Y por qué entrar de lleno a lo que es el empresarismo? Porque se han dado cuenta de que tienen el poder para poder, puede que alguno de estas nuevas empresas que nazcan ahora surjan, ¿verdad? Como ave Phoenix dentro de la economía, y pues algunas de ellas caerán, pero la diferencia es la desproporción salarial que se tiene en Puerto Rico hoy en día, es la que hace que muchas personas no quieran volver a sus lugares de trabajo. Las pésimas condiciones, que vamos a estar hablando de eso más adelante, ahí va a estar, ya mismito viene por ahí Josué Maldonado, que nos va a estar explicando eso, las condiciones que tiene el empleado, más ahora añádele el agravante de que la mayoría de los clientes y los consumidores están literalmente como zombies, buscando las cosas. Ya la parte hasta de ser civilizado se ha perdido por completo. O sea que venimos de un fin de semana donde varias personas, algunos que continúan desempleados, recibiendo los beneficios, otras personas que no, ¿verdad? Que a lo mejor sí han vuelto a sus empleos o quizás no han podido salir de sus empleos, como lo es el caso que lo hemos hablado tanto en este podcast como en The Mastodon Podcast, también le hemos tocado el tema, como es el caso, ¿verdad?, de los empleados de call centers, que también hemos hablado de este caso, donde uno de los call centers también decía que decidió inclusive suspender las licencias que se estaban otorgando después de la emergencia del COVID. O sea que la empresa decidió irse por encima de todo criterio médico y todo criterio estatal para entonces anteponer sus metas, que es algo que es bien constante, por lo menos en Puerto Rico es algo que es bastante persistente. No obstante, ¿verdad?, antes de que procedamos con lo que es la información un poquito más detallada de Puerto Rico, sí hay unas similitudes en cómo se han agravado las condiciones para muchos trabajadores, especialmente los que recién acabamos de mencionar, que son los que trabajan en los call centers, y también las personas que trabajan en lo que es el retail, lo que es servicio al cliente, pero esta vez de tú a tú, entre persona y persona. Entonces cuando unimos todos esos datos, permítame un momento, cuando se unen todos esos datos con toda esta información, ¿verdad?, y adicional a eso, las condiciones en las cuales son agredidos, ya sea verbalmente y en muchos casos físicamente, porque una cosa que agrava al trabajador hoy en día en este mundo post-COVID es tener que estarle repitiendo, ya sea un cliente, ya sea un paciente, a todo tipo de consumidor, tener que estar repitiéndole cuáles son las reglas de cómo vamos a estar en el establecimiento, qué es lo que usted no va a hacer. De hecho, recientemente yo estaba visitando una farmacia donde tienen un protocolo tan estricto que literalmente no te dejan tocar las cosas solamente cuando te las llevas. Que yo encuentro que está bien, hay personas que lo encontraban un poco pesado y chocaban con eso.
y eso pues crea condiciones sumamente estresantes constantemente. Ya no es como que vamos a tener 1 o 2 días malos en la semana, ahora es que tenemos varios días malos por la condición, pero en eso vamos a profundizar un poquito más adelante. Por aquí tengo en línea conmigo, como siempre, acompañándome en esta gran aventura, a nada más y nada menos que a Josué Maldonado. Un fuerte el aplauso, que él está por aquí con nosotros. Saludos Marcel, saludos a toda esta audiencia del Macedon Podcast. Venía trazando esa línea por donde sigue y obviamente yo entiendo que hay que hablar bien del concepto histórico, ¿no? Básicamente estamos hablando de los trabajadores porque se celebra el día del Labor Day, ¿no? Esta semana pasada, que sería el 5 de septiembre. Hay que entender de dónde viene eso en ese contexto. El Labor Day básicamente es una capota y pintura, ¿no?, que le dieron los americanos al Día Internacional del Trabajo para que no sea muy anarquista comunista, ¿no? ¿Qué se viene siendo para aclarar eso rápido? Más o menos, pero dame un brequecito para aclarar eso rápido, porque eso también es bien importante, que el día original del trabajo es el 1 de mayo. Pero que es Estados Unidos quien toma la decisión, no me acuerdo si fue en 1889, de tener un propio holiday que fuera un poquitito más tipo 4 of July, tipo más 4 de julio, que fuera más como tipo celebración, debido, ¿verdad?, pues a que el 1 de mayo... Simbólica. Exacto, ya que el 1 de mayo pues representa, como tú bien dices, esa lucha anarquista. Es correcto. Entonces, obviamente, pues se hace hincapié a los eventos que ocurrieron en Chicago en el 1887, de la revuelta de Haymaker, donde murieron alrededor de 7 sindicalistas y metieron presos a varios también. Es importante hablar de historia porque acuérdate que ya para este entonces lo que es sociólogo, filósofo Karl Marx y Friedrich Engels, ellos básicamente habían establecido estas teorías, ¿no?, de lo que debe corresponder a su ideología marxista, comunista, etcétera. ¿Qué sucede? Es interesante ver, ¿no?, como estaban mencionando, cómo este día simbólicamente se ha pintado por encimita. De hecho, hay muchos cubanos, inclusive de Venezuela, gente que básicamente no apoya este día por eso mismo, porque es un día muy simbólico y no quieren aceptar que genuinamente esto es un día que se celebra a consecuencia de una lucha obrera genuina donde fallecieron gente. Obviamente para los derechos que gozamos hoy en día, que es trabajar 8 horas, etcétera. Haciendo hincapié, también hago referencia a la lucha de la caña, que fue una huelga que ocurrió en Puerto Rico en los 1930, donde estaba la FLT, que es la Federación de Libre de Trabajadores. Ellos querían más o menos, ellos eran como unos mediadores, y ellos más o menos querían que el salario, a aquel entonces la caña, Marcel, los empleados cobraban 60 centavos la hora, el más que cobraba era 1.50 y era porque era un mecánico o alguien que tenía un poquito más de... Y el puertorriqueño tenía que vivir con eso, ¿no? Obviamente, debido a estas mismas luchas que que se llevaron de manera anticipada en Estados Unidos, en Puerto Rico se implementó, obviamente una de las figuras icónicas fue don Pedro Albizu Campos, donde inclusive ni el Partido Socialista de aquel entonces ni la Federación Libre de Trabajadores hacía hincapié con lo que reclamaban los trabajadores, ¿no? Y don Pedro acogió esa lucha con su corazón, por decirlo así, y eso es algo que es bien importante mencionarlo porque es un contexto histórico. Usualmente pintan a don Pedro como si fuera una persona con ínfula de anarquista o de antiamericano, y obviamente hay una lucha más profunda que se llevaron en la historia de Puerto Rico, y eso, independientemente de su ideología política, merece un respeto.
Me gustaría hablar mucho porque en aquel entonces, Marcel, en aquel entonces histórico, no es lo mismo la manera en trabajar. Por ejemplo, si le damos para atrás el tiempo y estamos para los 1800, obviamente trabajar en los 1800 en una fábrica de acero, donde tú respiras